Tengamos un feliz sábado, apreciado hermano, y démosle gracias a Dios de nuevo porque de nuevo volvemos a encontrarnos en este día especial, día en el cual, como siempre lo repetimos, Dios lo estableció para siempre, para la eternidad, porque la palabra de Dios dice que en cielo nuevo y en tierra nueva vamos a adorar en este día especial. Así que les invito a esta adoración especial en esta tarde para la programación continua el día de mañana. Y hoy recibamos la bendición de este día con un estudio que nos ayude a nuestro crecimiento espiritual, que nos ayude a acrecentar nuestra fe, que nos ayude a acrecentar nuestra confianza en Dios. Dios quiera que así sea, pueda ser de mucho provecho esta meditación. Vamos a orar, hermano. Amante Padre Celestial, gracias en esta tarde. Es un privilegio de nuevo venir aquí a estudiar tu palabra. Ayúdanos para que podamos hoy recibir la influencia de tu Espíritu y podamos hoy, mediante esa presencia manifestada en tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Ilumínanos en este día. Ayúdanos en este día a que podamos vencer, ser vencedores, salir victoriosos y podamos reposar en nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador. Guíanos, guárdanos y ayúdanos a ser reverentes en este día especial, durante este tiempo, durante este periodo de 24 horas. Y ojalá pues no podamos robarte, que parte del tiempo tuyo no podamos robarlo, sino podamos verdaderamente usarnos para edificarnos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de nuevo, ¿verdad? Feliz sábado, feliz tarde, sí, porque ya va a oscurecer pronto. Vamos a estudiar una meditación muy preciosa. Y creo que si le ponemos mente a esta meditación, los que estamos aquí y los hermanos que nos están sintonizando a través de distintos medios, la televisión y cualquier otro medio, este estudio, si le ponemos mucha mente, si le prestamos mucha atención, si sentimos el deseo de crecer espiritualmente, ojalá que este estudio nos fortalezca y nos ayude. El título se llama, como lo miran ahí, la oración de fe. Oración de fe. Es fácil definir todas estas cosas, la fe, definirla con la letra, pero nos cuesta como seres humanos, como hijos de Dios, nos cuesta tener esa confianza plena en Jesús, en nuestro Salvador, porque en los momentos más difíciles, en los momentos más sombríos, en los momentos de mayor oscuridad, ahí es donde debemos demostrar, hoy lo vamos a ver a lo largo del estudio, ahí es donde debemos demostrar esa fe y esa confianza en nuestro Salvador. No solamente que sea de teoría y decir tengo fe, todos decimos eso, pero cuando nuestra fe es probada, ahí muchos fracasamos. Vamos a avanzar, sí, hermanos, porque para no hablar tanto, vamos al texto de Hebreos 11. Primer texto y segundo texto de Hebreos capítulo 11. Y ese capítulo, como es sabido por todos nosotros, los estudiosos de la Biblia, habla de la fe exactamente, ¿verdad? De la fe precisamente. Y vamos a leer los dos primeros pasajes y después vamos a ir haciendo el comentario. Y dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, es decir, me paro un poquito.
aquí va a definir en estos primeros versículos, principalmente el primero, va a definir el concepto de fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Qué es la fe? Y aquí lo define de una manera precisa, concisa y amplia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Digamos bien, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Está hablando futuro. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza, dice. La certeza. Ese término es importante verlo. ¿Ves? Porque ahí dice exactamente de que la fe es la certeza, la confianza, quiere decir, la fidelidad. Pero lo vamos a definir terminológicamente, ahí está definida ahí más abajo, ¿verdad? Estamos adelantando. Dice la convicción de lo que no se ve. Es algo que se espera. Y dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es antiguo? Ahí los menciona todos los antiguos. Y mire, y los menciona casi en orden cronológico. El primero que menciona en el versículo 4 es a Abel. Abel, el primer mártir. El segundo que menciona en el orden, y va cronológicamente a Enoc. Por la fe, es decir, Abel por la fe dice, ¿qué pasó con Abel por la fe? Por la fe fue Abel mártir. Y Enoc por la fe fue traspuesto, fue trasladado al cielo. Después continúa hablando de Noé en orden. Por la fe Noé fue salvo del diluvio y su familia. Después habla de la fe, se traslada después de los tiempos antediluvianos, se traslada a los tiempos postdiluvianos. Después del diluvio comienza con Abraham. Y Abraham, recordemos que se le llama, ¿cómo se le llama? El padre de la fe. ¿Qué les parece? Y comienza a hablar del hijo de Abraham, del nieto Isaac. Y después sigue describiendo a cada uno de los hombres, hasta Sara aparece ahí, ¿verdad? A cada uno de los hombres de fe. Y menciona a Moisés, ¿verdad? Incluso menciona en el versículo 31 a la ramera, Rahab, la que estaba allá en Canaán, ¿verdad? Cuando llegaron los espías. Esa mujer tuvo fe. Y después menciona en el versículo 32 los grandes hombres. Después, en los tiempos de los, ¿cómo llamaban esto? Los jueces. Menciona a Gedeón, a Barak, David, Samuel y un sinnúmero de personajes bíblicos, hombres, grandes hombres, que tuvieron una fe verdadera, una confianza, una fidelidad. Y aquí dice que la fe proviene de la palabra griega pisti, que significa esperanza. ¿Qué es fe? Esperanza. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Qué es fe? Fidelidad. ¿Qué es fe? Confiabilidad. Y dice que fe o pisti o fe significa una actitud mental o una conducta fiel en la mente. Fe. Es importante esto. Y el espíritu de profecía nos ayuda de una manera amplia, de una manera sencilla. En el libro de la educación, en la página 247, nos dice qué es tener fe. Tener fe significa qué es, ya en síntesis, todo lo que hemos hablado. Tener fe es confiar en Dios, pero todos los cristianos decimos, sí, confiamos en Dios. Todos mis planes los confío a Dios. Hermano, a veces los planes los hacemos como nosotros queremos y no es como Dios quiere. Y decimos que estamos confiando en Dios, ¿verdad? Dice, tener fe significa confiar en Dios, creer que nos ama. Eso es importante. Y que sabe mejor qué es lo que nos conviene. Mire qué importante esta apertura. ¿Qué es fe? Confiar en Dios.
Confiar es no vacilar, no perder las esperanzas, porque fe es esperanza. No pierdo las esperanzas de lo que va a venir. Y por medio de la fe, ¿qué tenemos que creer? Que Dios nos ama. Todo el mundo dice, sí, Dios nos ama, pero no lo sentimos, ni lo experimentamos. En teoría, sí, todos sabemos que Dios nos ama, pero ¿será que lo experimentemos? ¿Cómo experimentaremos el amor de Dios? Con el principio de fe. Y que Él sabe, dice, qué es lo mejor que nos conviene. Pero nosotros queremos hacer como yo creo que a mí me conviene y tal vez no me conviene así. Es como Dios quiere. Es de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad humana. Vamos a continuar porque el tiempo va avanzando. En Hebreos 11:6, en el mismo capítulo, importante este pasaje. Sin fe, ¿qué pasa? Voy a leerlo literal, pues. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Aquí esta parte importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe no podemos ser salvos. Aunque nosotros seamos humanamente buenos, aunque nosotros seamos buenos en conducta, aunque nosotros seamos moralmente buenos, porque hay personas del mundo que son moralmente buenos, más educados que nosotros los cristianos. Pero esa educación no lo va a salvar sin la fe en Cristo Jesús. ¿Ya me entiende? Entonces hay que tener cuidado con eso. Este es el secreto para recibir respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué? Fe. Creer en Dios sin dudar. Ahí es donde viene el problema. Creer en Dios sin dudar, porque a veces dudamos. Cuando Dios no nos responde, vamos a ver una cita, me estoy adelantando. Cuando Dios no nos responde inmediatamente a como yo quiero, comienzo a dudar yo. Y ahí yo pierdo la fe. Comienzo a dudar porque no me lo da en el momento que yo quiero, ni me lo da como yo quiero lo que le pedí. Y ahí es donde vacila la fe. Y la mayoría resbalamos ahí. Pasamos por esa experiencia siempre. Cuando tenemos una crisis, un problema, hermano, seamos claros. Dudamos muchas veces. Muchas veces dudamos. Sigamos. Santiago 1:6. Pero pida con fe. Oración con fe. Fe es un elemento básico en la oración, básico, determinante. Pero pida con fe, no dudando nada, lo que decía el pasaje anterior. No dudando nada, oiga bien, no dudando un poquito, no, nada. Porque el que duda, ¿a qué se parece? Es semejante a la onda del mar, o a la ola, pues llamémoslo, porque conocemos popularmente. ¿Qué pasa? Va y viene, ¿no? Arrastra el viento, es que arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, ¿verdad? Debemos acercarnos a nuestro Padre, a Dios, con confianza en su poder. Continuemos, vamos a San Mateo, a un milagro. Milagros de Jesús, vamos a ver, milagros de Jesús. Y vamos a ver aquí en estos pasajes, Mateo 9, 27 al 30, que trata de la curación de 2 ciegos. Es importante, pues lo vamos a leer, solo estoy dando ahorita. Y vamos a ver, ahí lo expresa el versículo 28, cómo esos ciegos creyeron en Jesús e inmediatamente fueron sanados. No dudaron un momento. Vamos a verlo. Versículo 27, capítulo 9 de San Mateo, versículo 27 al 30. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto cuando le piden sanamiento? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees que los puedo? Porque eran 2, ¿crees que los puedo sanar? Ellos dijeron, sí, Señor. A nosotros nos dice Dios, ¿crees que te puedo resolver ese problema?
Pero nosotros no decimos sí, Señor, cuando vemos la circunstancia diferente. ¿Creéis que puedo hacer esto? O como que dice, ¿creen ustedes que yo puedo hacer eso? ¿Y qué le contestaron ellos? Inmediatamente, sin vacilar, sí, Señor. Entonces, ¿qué pasó como resultado? Les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, fuiste sanado. O sea, hecho, pues, fuiste sanado. Pues, por tu fe, por la fe de ustedes fueron sanados. Y los ojos de ellos, dice inmediatamente, ¿qué pasó? Fueron abiertos. Eso es la parte interesante. No dudaron esos dos ciegos. Eso es un ejemplo de fe. No dudaron. Y aquí está el comentario bíblico de ese pasaje. En el tomo 5, en la página 560. Si los ciegos, oiga bien, mire lo que dice aquí. Si los ciegos no hubieran puesto su fe en acción, Cristo no podría haber ejercido su poder en favor de ellos. Fe en acción. ¿Qué es fe en acción? No dudar. La fe en acción es no dudar, es no vacilar. Y dice, la fe del hombre, ya pone el ejemplo para cada uno, debe ascender para encontrarse con el poder de Dios, unirse con Él. La fe, mediante la fe, ascendemos a Dios para unirnos con Él. La fe nos tiene que llevar a un ascenso ante Dios, al poder de Dios, a un ascenso. Le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos dé la respuesta, que nos ayude. Pero si dudamos, no ascendemos. Y si nosotros no ascendemos, Dios no puede obrar. Que en el caso de los ciegos, miremos el caso contrario. Los ciegos dijeron sí, ascendió, ascendieron ellos. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la fe del hombre debe ascender a encontrarse con el poder de Dios, unirse con Él, a fin de que las bendiciones, ya sean físicas, ¿verdad?, o espirituales, puedan ser impartidas y recibidas. Elemento importantísimo, básico. Vamos a otro pasaje interesante de la fe. Mateo 21, 18 al 22. Aquí está hablando de la maldición de la higuera. Tal vez muchos recordamos esos pasajes. Versículo 18, vamos a leerlo hasta el 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Y qué fue lo que dijo? Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó con la higuera? Se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, el milagro. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es eso? Y Jesús les responde, de cierto os digo, que si tuvierais fe, que si tuvierais fe, y no dudares, ahí está la clave, está subrayada ahí. Si tuviéramos fe y no dudares, dice, no solo haréis de la higuera, esto es la higuera, sino que si a este monte, una montaña que había ahí, si a este monte dijere, quítate y echa en el mar, será hecho. Claro, ahí Cristo está hablando figuradamente, ¿verdad? Está hablando de que pone el ejemplo del monte, algo que el hombre no puede hacer imposible, Dios puede hacerlo posible. Algún problema serio, el más imposible, Dios lo puede resolver. ¿Y qué dice el versículo 22? Mire cómo termina. Y todo lo que pidiere en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiere decir, todo lo que pidiere, ¿cuál es la condición? Creer. Y creer es fe. Mateo 7, del 7 al 8. Le puse del 7 al 8, que era la parte básica, pero lo dejé hasta el 11, pero ahí es hasta el 11 exactamente, ¿no? Bien. Pero la parte importante está en el 8, 7 y 8, pero me extendí hasta el 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es importante eso. Pedid y se nos va a dar. Buscad y vas a hallar. Llamad y se te va a abrir la puerta. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ahí es donde está el problema. A veces se nos cierra la puerta a nosotros. ¿Saben por qué? ¿Por qué cree que se nos cierra la puerta?
¿Ah? Porque aquí dice, todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es la fe. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Nadie, ningún padre va a hacer eso. Pues si vosotros, siendo malos, mire cómo dice Dios al ser humano, ustedes que son malos, le van a dar buenas cosas a sus hijos. Saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas cosas, lo mejor de. Cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. La oración, el libro de la oración, página 375. Es importante esto. La oración y la fe están ligadas. Oración y fe están ligadas y necesitan, ¿qué necesitan? Ser estudiadas juntas. Ser estudiadas significa ser experimentadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina, es de Dios. Es un don de Dios. Es una ciencia que debe comprender, oiga bien, es una ciencia que debe comprender, o más bien apliquémosla a nosotros, es una ciencia que debemos comprender todo, vamos a leerlo así, todo lo que queramos tener éxito en la obra de su vida. Entonces, dice que la fe, necesitamos comprender la fe y la oración, experimentarla en experiencia. Y esa ciencia dice, debemos comprenderla todo, oración de fe, oración y fe, oración y fe. Podemos orar muchas veces, montones de veces, orar rutinariamente y orar y orar y orar, sin fe, vacía. Por eso es que fracasamos mucho. Isaías 66:2, mi mano hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, esto es importante. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el hombre de fe. El que es pobre en espíritu, el que es humilde de espíritu y el que tiembla en la palabra de Dios. Comentario. En Testimonio para la Iglesia, el tomo 7, aparece en la oración, página 68. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, 260, la oración, página 68. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones. Ahí está el problema. Nosotros decimos que oramos con fe, cualquier cosa que le pidamos, pero si no está en armonía con lo que le pedimos, nuestras vidas no están en armonía con lo que le pedimos, tenemos un problema serio. De modo que pueden recibir las bendiciones que han demandado. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que reciben son proporcionadas a la fe que se ejerce. Esto que viene es importante. Oren, crean y regocíjense. Oiga bien, oren, crean y regocíjen. ¿Qué quiere decir ahí? Oren y tengan fe, crean. Y después que tengamos oración y fe juntas, traen como resultado ¿qué? El regocijo, el gozo, porque Dios otorga la petición. Y dice, canten himnos como resultado, ¿verdad? De la fe, de la oración, la fe, viene el gozo, el regocijo, y como resultado, canten himnos de alabanza, porque Él le ha contestado la oración. ¿Será que nosotros hacemos experiencia? Tenemos experiencia. Oiga bien ahí, oigamos bien. Oren, crean, creer es fe. Oren, crean y regocíjense. La oración de fe, la oración y la fe va a producir regocijo porque va a ser contestada. Y al ser contestada, al producir ese regocijo, como resultado de ese gozo que hay por haber recibido lo que hemos pedido, ¿qué va a pasar? Cantamos alabanza a Dios, dándole gracias, agradecimiento a Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros, por la petición. No se pierde ninguna súplica sincera. El canal está abierto, la corriente está fluyendo. Qué importante eso. Bueno, esto es importante lo que viene.
la oración, página 69, ahí aparece señal de los tiempos en inglés, pero ustedes lean el libro de la oración, pues vamos a sentar la cita, porque eso es en inglés, pero es citado el libro de la oración. La oración humilde e inteligente de fe, vuelve a aparecer el término fe, la oración humilde e inteligente de fe, que brota de labios puros, oiga bien, de labios puros, es totalmente aceptada por Dios. ¿Cómo es? La oración humilde e inteligente de fe, que brota la oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante respuesta en la tierra. Aquí aparece, ella cita 3 pasajes bíblicos, no los vamos a leer. Conocemos hace poco en la cita anterior, poco anterior, leímos Isaías 66:2. Ella cita Isaías 57:15, que es parecido a Isaías 66:2, y cita el Salmo 51:17, cuando David dice que los sacrificios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio de Dios. Muy bien. Oración, página 69, pero es traída de un devocional, nuestra elevada vocación, en la página 133. Este es importante, aquí es importante ver esto. Nuestra oración es lánguida. Mire qué terminología la que usa. Y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Me paro ahí. ¿Qué oración lánguida? Una oración de rutina. Una oración por ser oración. Una oración que no tiene fuerza. Una oración sin fe. Sin entusiasmo no tendrá respuesta del cielo. ¿Qué dice? Un lánguido, una oración sin hambre, sin anhelo espiritual. O necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedir con fe. Mire qué importante esto. Pedir con fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recibir? Pedir con fe, esperar con fe y recibir con fe. Si pedimos con fe, tenemos que esperar con fe y tenemos que recibir con fe. Regocijados con la esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La Biblia lo dice eso claramente, ¿no? Esto es importante lo que viene. La gente empeña el alma, lo sabemos eso en la experiencia, y pone fervor en todo lo que emprenden sus realizaciones temporales. Claro, van a estudiar una carrera, van a hacer una casa, van a hacer un negocio, van a hacer una obra común, se empeñan ahí, se esfuerzan ahí, no duermen, demasiado cargados, pero lo hacen. ¿Ves? Hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito, ¿verdad? Y cuando van aquí, dice aprender un oficio, ¿verdad? Dice que hacen esfuerzos perseverantes, no lo leo literal, y ellos reciben, pues, esa verdad, dice, esa gracia, cuando vamos a buscar las cosas espirituales. Pero en el caso del oficio, en el caso de una carrera, se esfuerza uno demasiado esfuerzo. Así debería ser en lo espiritual, le dice aquí, para que recibamos ricas y grandes bendiciones. Clamad a Dios con sinceridad, alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, vuestro cuerpo y espíritu en las manos de Dios. Y resolved que seréis instrumentos vivos y consagrados, movidos por su volumen, controlados por su mente, imbuidos por su espíritu. Eso que viene es importante. Contarle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. A veces no le contamos a Jesús con sinceridad las necesidades, ¿verdad? No le contamos. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebrante el alma, experimentaréis la bendición de paz. A veces un pecado no nos deja que desarrollemos nuestra fe y ese pecado nos perturba y entonces a nosotros perdemos confianza. Cuando los hombres sean, esto que viene es importante, cuando los hombres sean consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará. ¿Cómo?
como entonces, como en ese tiempo. Entonces, conocemos la experiencia de Elías. Fue un hombre, Elías, un hombre de fe. Y Santiago lo menciona. Por ejemplo, busquemos en Santiago 5, miremos ahí sale Elías. Fue un hombre de fe, aquí lo menciona. Dice en el capítulo 5 de Santiago, hablando en el 15, en el contexto de la oración de fe que iba a salvar al enfermo, no lo leo literal, y después habla en el versículo 16 de Santiago 5, la última parte, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y después menciona a Elías, y menciona ahí Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era un hombre, Elías no era un ángel, no era un ser sobrenatural, eso es lo que está tratando de decir, era como nosotros, pero él venció. Pero Elías fue un hombre de fe, fue un hombre que tuvo una confianza grande en Dios. Y aquí pone el ejemplo. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Recordemos la experiencia de Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué pasó? Es verdad lo que dice aquí. Hubieron 3 años y medio que no hubo lluvia. Elías oró para que hubiera lluvia. Y hubo lluvia. Pero antes de eso, en el Monte Carmelo ocurrió un hecho. Que ahí también se demostró la fe de Elías. Y la oración de Elías fue eficaz ahí. Por eso menciona que fue eficaz. Cuando en el sacrificio que estaban con los profetas de Baal, ¿verdad?, contendiendo Elías, en el sacrificio de parte de él, a través de la petición que él hizo a Dios, Dios miró que Elías no dudó, miró que Elías no titubeó, y Dios obró a la oración de Elías, la contestó la oración de Elías, dice, y ya conocemos nosotros el resultado. La oración de Elías, la fe de Elías produjo, ¿verdad?, que el fuego descendiera de los cielos. Después menciona aquí, tenemos que tener esa fe, dice, como la de Elías. ¿Será que sea difícil tener la fe de Elías? Recordemos que Elías fue perseguido. Esa es la fe que vamos a necesitar ahorita en la persecución. Elías fue perseguido atroz. Sanguinariamente lo buscaban por todo el país, tuvo que ir a otros países, a otros lugares. Fue Elías Elías huía de muerte. Había un decreto contra Elías que lo mataran, como digamos el decreto de muerte que viene. Esa experiencia de Elías es la que tenemos que tener desde hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo que viene la crisis difícil, la crisis más difícil que haya habido, esa es la que tenemos que tener. Y habla de la de Jacob. Cuando los hombres eleven súplica al Señor como Jacob, recordemos la angustia de Jacob. Se va a volver a repetir la angustia de Jacob en el tiempo final, lo dice el conflicto de los siglos. Entonces, aquí menciona 2 oraciones, 2 hombres de oraciones eficaces, la de Jacob y la de Elías. Y dice que tenemos que tener una experiencia como la de ellos, que la oración fue de fe y por eso vino la respuesta. La fe reclama la bendición antes de recibirla. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración. Es verdad, hermano. Nosotros descuidamos la oración. Y sobre todo la oración, dice, secreta, la descuidamos. Oramos. Yo oro en la mañana, dice uno. Yo oro en la noche y a veces oro a mediodía, pero a veces de esa manera la hacemos de una manera rutinaria, como decía ahí antes, lánguida. Oraciones lánguidas, oraciones sin fuerza. Dios no quiere oraciones lánguidas, oraciones sin fuerza, ni oraciones rutinarias. Dios lo que quiere es fervor. Dios lo que quiere es confianza en Él. Que pongamos la confianza en Él a través de las peticiones que hagamos. Y dice aquí, dice que he observado frecuentemente la oración, página 72, que los hijos del Señor, no estamos hablando del mundo, los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta. La descuidan, como dice, demasiado. Por eso es que nosotros resbalamos. Por eso es que caemos constantemente, porque descuidamos la oración secreta, la oración de una manera demasiado. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y deber de ejercitar, y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar.
A veces por sentimiento, la fe no es sentimiento. Que lloro, que me contrito, y a veces es un sentimiento más y no es de fe. El sentimiento de por sí no es fe, dice aquí. Llorar no es fe. No siempre es fe llorar. A veces puede ser un sentimiento, nada más. Puede ser que a veces lloremos por fe. Son dos cosas distintas. Nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y su bendición han de sernos dados por Dios, ¿verdad? Esto que viene es interesante, que aquí caemos en este error la inmensa mayoría de nosotros los cristianos. Aquí en el libro de la oración, en la página 73, este sí es clave. Y el título dice, si no hay respuesta inmediata, no desconfíes. Ese es el título. Y este es un gran consejo para nosotros, porque nosotros, si Dios no nos responde de inmediatamente a como nosotros queremos, en el tiempo que queremos, en las circunstancias que queremos, me vuelvo para atrás. Fracaso. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No debemos desconfiar porque Dios no me lo da de inmediato, en el tiempo. A veces lo queremos que nos dé en el momento, en el día, al día siguiente, pero en el momento. Dice que no debemos desconfiar, porque ahí es donde vacilamos y perdemos la fe. Pedid y recibiréis, dice Juan 16:24. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar a cualquier cosa a sus santos que andan íntegramente. Dios es demasiado sabio, si se la doy ahorita de la manera que Él quiere, este va a ser un fracaso. No es así como Él quiere, ni en el momento que Él quiere, es así como yo digo, ¿verdad? Muy bien. Por eso dice que debemos de orar confiadamente y dar los resultados a Dios. Oren con fe y confíen los resultados a Dios. Confiemos los resultados a Dios. Oremos con fe y Dios nos va a dar los resultados. No sé cómo, si me convienen, que yo crea que me convengan o no me convengan, según lo que yo crea. Pero para mí no puede convenirme, pero para Dios sí puede convenirme porque eso hizo algo en mí. Lo miro como que no fue como yo lo pedí, pero eso produjo algo en mí. Produjo una transformación, un cambio. Y me hizo reflexionar y ver que no estaba bien lo que estaba pidiendo, que no estaba bien así y que espiritualmente no estaba bien yo, como persona que le estoy pidiendo. No estaba bien yo, no estaba a la altura, tenía un problema y tenía que confesar ese problema, ese pecado. Entonces esa puede ser la forma en que Dios obra los resultados. Y dice aquí, tal vez parezca, aquí está, a veces que no pueden tener éxito. ¿Ves? No toda oración va a ser éxito, hermano. Puede ser un fracaso, pero Dios lo permitió. Es como los chascos. Dios los permite y son para bien. Y los miramos para mal. No me salió bien la cosa, lo que yo pedí, pero Dios lo permitió porque eso, mediante ese chasco, mediante ese fracaso, Dios obró y pude ser, Dios obró y me hizo ver Dios que debía reflexionar en la manera que estaba pensando y actuando. A veces fracasamos por eso. Nosotros queremos que todo lo que le pido a Dios me lo va a dar igualito a como sea en el momento. No, hermano, así no es. Así no es la vida espiritual. Los grandes hombres de fe en la Biblia sufrieron chascos grandes y hombres verdaderos de fe. Y a través de esos chascos fue que Dios los pudo refinar, pulir más y pudieron ver su verdadero carácter. Así quiere hacer Dios con nosotros. Aquí está, miren. Tal vez parezca a veces que no puedan tener éxito, pero trabajen y crean, poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Esto es importante. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor, declarando su fidelidad, y cumplirá su palabra. Aguarden, no con ansiedad inquieta, esa inquietud, esa impaciencia, esa rapidez. Hagamos, ya lo voy a hacer, Aguarde,
no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible, que no lo puede ser movido. Oración, página 76. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será. Aquí está lo que he venido diciendo. La oración de fe nunca se pierde, pero nos volvemos presunciosos, dice, cuando queremos que la oración, como le decía anteriormente, sea contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Y Dios no la contesta en la forma misma. Es de otras maneras que nos conviene. A veces creemos, vuelvo a repetir lo que he venido diciendo, que los chascos, muchas veces un chasco, hermano, un fracaso puede ser para bien a nosotros. Y nosotros lo vemos mal, hay algún error, un fracaso, algo, puede ser para bien en nosotros. Para volvernos a encarrilar en el sendero que Dios quiere que nosotros transitemos. Eso es importante verlo. En toda ocasión, siempre en la oración, pero estamos estudiando bastante, aparece el deseo de toda la gente, 6:23, he traído casi toda esta cita del libro La Oración. Muy lindo es el libro, lo recomiendo a los hermanos que me están viendo en otro lugar, que hay que estudiar ese libro, para que nosotros podamos adquirir más fe en la oración. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas, óigase bien, oigamos bien, en todas las tristezas y aflicciones, esto es importante. En toda ocasión, oiga bien, y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, estamos hablando de tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría, oscura, y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Me paro. Nosotros creemos a veces, estamos pidiéndole a Dios por algo, y no se mira respuesta a lo que estamos pidiendo. Más bien estamos viendo cosas contrarias a lo que estamos pidiendo, negatividad estamos viendo. Y esa negatividad, esa sombra que parece, y ese futuro que no lo vemos que tiene perspectivas alentadoras, ¿qué es lo que pasa ahí? Y entonces muchos nos echamos para atrás, pero ahí es donde Dios nos va a dar respuesta a la oración de fe, si nosotros estamos constantes pidiéndole, aunque no lo veamos, no sé cuántos días pueden ser esto, hasta meses, aunque no lo miremos, pero lo vamos a ver en la manera que Él quiere que lo miremos. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá ¿contra quién? Contra Satanás, ahí está la clave. Oración de fe es la gran fortaleza del cristiano, no es la oración solo, oración de fe. Y va a prevalecer contra Satanás. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos podemos someter a Dios para resistir al diablo? A través de la oración de fe, porque tenemos confianza en Él y Él es el único que puede vencer y derrotar al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Él detesta al diablo, oiga bien, por eso huye, no dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros, es Santiago 4:7, aquí dice, Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos, aquí estamos, cuando descuidamos la oración, oiga bien, estamos actuando de acuerdo con su propósito. Cuando descuidamos la oración, ¿de parte de quién nos vamos a poner? Del diablo. Definitivamente, del diablo. Él nos agarra y nos azota. Y la incredulidad, la falta de fe, eso produce. Nos agarra y nos azota. Porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Mire qué fácil es entender esto. Esto es fácil entenderlo, hermano. Ojalá lo podamos entender esto. Es sencillo esto entenderlo, pero en la práctica,
cuando estamos en las circunstancias más desalentadoras, en las circunstancias más sombrías, ahí es donde resbalamos. Hemos pasado toda esa experiencia, pidámosle a Dios para que Dios en adelante, cuando pasemos por experiencias desalentadoras, tengamos fe y confianza en que Dios nos va a ayudar. Tal vez no en la manera que le estamos pidiendo, como decía en la cita, sino en la manera como Él quiere y como más nos convenga, porque dice que Dios es demasiado bueno para errar y Él es demasiado bueno para darnos cosas malas. Él nos da las cosas buenas. Colosenses 4:2, vamos a hablar de la perseverancia en la oración. Dice Pablo a la iglesia de Colosa, en el capítulo 4, el versículo 2, perseverad en la oración. Y cuando hablamos de perseverar en la oración, no quiere decir, hermano, esto es bueno entenderlo, que perseverar en la oración es estar orando y orando y orando y orando. Claro que es bueno estar orando porque nos tenemos que mantener un espíritu de oración, pero el elemento que tiene que ir es fe. Perseverar en la oración con fe, en la oración de fe, velando en ella con acción de gracia. La perseverancia tiene que ser así, la perseverancia es la constancia, es ser constante en la oración de fe. Y aquí miremos lo que dice aquí el Camino a Cristo, es muy interesante, lo enfoca en la página 98. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir, ahí está. Y hay varios ejemplos en la Biblia, de esa perseverancia en la oración. ¿Verdad que hay varios ejemplos? Aquella de la viuda, que llegó donde el juez, ¿verdad?, a pedirle que le resolviera el caso, llegaba aquella viuda, y el juez, ¿qué tuvo que hacer? Para que no me moleste, le voy a resolver a él, ¿verdad? Y hay otros casos, ¿verdad?, en la Biblia, pues, que se pueden mencionar. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar siempre, pero con fe. Si queremos crecer en fe, dice, y en experiencia. Es necesario ser diligente en la oración. Ninguna cosa os lo impida, que nada nos impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Salvador Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde sueles orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración para fortalecerse, dice. Serán fieles en cumplir su deber y ávidos, ansiosos de cosechar todos los beneficios que pueden alcanzar. Terminando la cita. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir los rayos de luz celestial. Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos a ir terminando. Jesús nos invita a orar, nos hace una invitación. Recordemos en Mateo 11:28, aquellas palabras que dijo Jesús, venid a mí, la invitación que nos hace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo voy a hacer descansar. Entonces Jesús nos invita a que oremos a Él, a que le pidamos a Él, a que le llevemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades a Él, cualesquiera que sean las ansiedades, dice esta cita, el deseo de toda la gente, cualesquiera sean nuestras ansiedades, prueba, presentemos nuestro caso ante el Señor. Y la temperancia, en la página 120, la temperancia, cultivar la costumbre, cultivar, ¿qué es cultivar? Desarrollarla, cultivar la costumbre de conversar con el Salvador cuando esté solo. Oiga bien, cuando estamos solos, a veces nosotros estamos pensando solo el problema y la cosa del problema, los problemas, alguna cosa que nos atrae, algunos tal vez materiales, ya me entienden. Unos con problemas y otros con cosas materiales, otros con cosas seculares. Pero dice que cultivemos la costumbre de conversar con el Salvador cuando estemos solos. Cuando estemos solos es el mejor momento de estar con Dios, porque a veces la circunstancia de estar muchos, tal vez no hay mucha facilidad de hacer esas oraciones. Pero cuando estamos solos, que no tenemos que aprovechar
Porque aquí dice, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. El EBC dice, el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza y de conocimiento. Y aquí está, mire lo que dice, sea cada respiración, ¿qué? Una oración. ¿Qué le parece? Vamos a terminar con esta. Ministerio Médico, página 20. El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente o de cargar el alma ante Él sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Esto que viene de cierre es importante. Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, como lo dice la Biblia. Y lo puede hacer fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Así que mis hermanos, ojalá Dios quiera, Dios nos ayude, que esta meditación que acabamos de estudiar, esta reflexión que acabamos de estudiar en este inicio de este día especial, muy preciso para iniciar el día sábado, nos ayude para que verdaderamente corrijamos nuestra experiencia en cuanto a la oración, porque la inmensa mayoría de nosotros los cristianos, los que nos decimos ser el pueblo de Dios, hermanos, titubeamos en la oración de fe. Ahí donde fracasamos. No tenemos la confianza en Dios plenamente, o también a veces somos muy presunciosos en decir, como yo soy consagrado a Dios, no creemos, Cristo me lo va a hacer así como yo pido. Las cosas a veces, las cosas no son como uno quiere, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Las cosas son como Dios quiere. Y vuelvo a repetir para terminar. Puede parecer que no tengamos éxito, como decía la cita, y fracasemos en alguna petición, pero eso Dios lo permitió porque algo quiere mostrarnos Dios. Oiga bien, esto es importante para cerrar. Algo quiere mostrarnos Dios de nuestra vida. Tal vez que la cambiemos, que cambiemos esa manera como vamos, que no vamos bien. Entonces Dios permite eso para bien. Recordemos que la persecución que viene con la ley dominical va a haber mártires y todo, pero es para bien. Al final es para bien. Ahí no que van a salir los 144,000, los que van a vindicar el carácter de Dios ante el universo, ante el mundo. Ese va a ser el resultado de esa prueba grande, inmensa. Es como lo que pasó a Jacob. ¿Cuál fue el resultado? Jacob sufrió. ¿Qué es lo que pasó? ¿El resultado cuál fue? No fue un vencedor después Jacob, fue bendecido. Entonces los 144,000 también, que es una gran bendición. Ahí en los cielos va a ganar la corona de vida. Entonces en el caso nuestro también tenemos que pasar, y vuelvo a repetir, por muchos chascos, y no queremos pasar por chascos y pruebas, pero tenemos que pasarla con fe, creyendo que Dios es el que obra el querer, el poder como el hacer, ¿verdad? El que obra como el poder como el hacer, ¿verdad? El querer como el hacer, perdón. Entonces, hermanos, que tengamos un feliz sábado y preparémonos para el día de mañana, pues para nuestro culto sabático. Sigamos con esta energía que venimos hoy y que seamos instruidos por el Espíritu Santo de esta misma manera como hoy. Vamos a orar, pues. Amante Padre Celestial, gracias en esta hora por darnos el perdón de nuestros pecados, por ayudarnos a fortalecernos a través de este estudio. Ayúdanos, Señor, a que podamos desarrollar nuestra fe y podemos llegar a ser hombres de fe como lo fue Elías, como lo fue Jacob, como lo fueron Abraham, como lo fueron los grandes hombres de la antigüedad. Ayúdanos, Señor, porque con tu ayuda podemos hacerlo. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, a esta hora por este día especial, este inicio, en Cristo Jesús. Amén.